Hola, mi nombre es Aolis Pérez y en el día de hoy yo le estaré exponiendo sobre lo que es el origen, evolución y desarrollo de la economía dominicana desde el 1844 hasta el 1960. Cámbialo. Aquí vemos los contenidos que se van a tratar y entre esos se encuentra la contabilidad bancaria, estructura de la economía desde el 1844 hasta el 1870, cultivo del tabaco, el corte de madera, los problemas monetarios, entre otros, como se ven aquí. Cámbiala. Ok, de manera introductoria se puede decir que la República Dominicana, desde sus inicios como Estado independiente, ha venido atravesando por problemas graves económicos, los cuales se han ido agudizando según transcurren los años. En vista de esto, las autoridades gubernamentales, en su afán de apelar esa crisis, se han visto la necesidad de recurrir al endeudamiento externo como una forma de contrarrestar la crisis económica y social. El endeudamiento público externo o acuerdo de préstamos contraído por el sector público con otros países y en los cuales se establece el pago de interés y amortización de capital en moneda extranjera y fechas específicas ha sido el principal instrumento empleado por el gobierno para financiar los déficits económicos por el cual ha atravesado la nación dominicana. Cambia la idea. Cuida de los pequeños gastos, un pequeño agujero hunde un barco. Benjamin Franklin. Cámbiala. Entonces, ahora yo les estaré hablando sobre lo que es la contabilidad bancaria. Cámbialo. Ok, en el momento en que nuestra sociedad alcanzó su independencia en febrero del 1844 y en los años inmediatamente subsiguientes, se estaba registrando en Europa y en Norteamérica un avance arrollador de la revolución industrial iniciada durante el siglo anterior. Este proceso fue el fruto de todo un conjunto de nuevos descubrimientos técnicos y científicos que, aplicados a la actividad productiva y al transporte como la máquina de vapor, liquidaron la producción artesanal y la manufactura e introdujeron la gran producción de barril y mecanismo. Entrando a lo que es el concepto de contabilidad bancaria, esto no es más que se define como la definición técnica que se suele utilizar para la contabilidad bancaria. Hace referencia a que la misma es quien ocupa la capacitación, la medición y la valoración de todos aquellos elementos financieros que circulan internamente en un banco. Por otra parte, comprende también la actividad de control de la información de todo dinero que circule en una entidad bancaria con el fin de suministrarle a los gerentes bancarios las herramientas para que puedan realizar la toma de decisiones que determinarán cuáles serán los próximos pasos del desarrollo de la contabilidad bancaria. En este sentido, es fundamental que se tenga en cuenta la particularidad que poseen los bancos, ya que se debe analizar el proceso interno correspondiente a la transformación de valores. Cambia la idea. Ahora yo le estaré hablando sobre la estructura de la economía desde el 1844 hasta el 1870. La sociedad dominicana registró importantes cambios en su economía a partir de la independencia nacional, pero los principales renglones de la actividad productiva siguieron siendo hasta el 1870, al igual que como lo fueron el periodo de la integración de la República de Haití, el corte de madera, caoba, campeche, guayacán, la cría de ganado vacuno y el cultivo de tabaco. El corte de madera y la cría de ganado vacuno constituían la base de la economía de la región sur y sureste, mientras el cultivo de tabaco jugó el mismo papel de la región norte, donde muchos propietarios y contratistas igualmente y a menor medida se dedicaban al corte de madera. Es importante tomar en cuenta que el Estado Dominicano recién formado y que modeló sus lineamientos jurídicos con la promulgación de la Constitución de noviembre del 1844, surgió vida con una característica muy peculiar. Sobre el cultivo de tabaco desde el 1844 hasta el 1870,
Durante el periodo de la integración con Haití, el cultivo de tabaco registró un aumento en Santo Domingo como nunca antes se había conocido. Solo la exportación de 1841, que ascendió a 3.219.690, superó en más de 20 veces las exportaciones hechas durante los últimos años del periodo colonial, 1810 al 1822. Y sobre el corte de madera, se puede decir que debido a la buena calidad de la madera dominicana, desde la era colonial disfruta de un alto aprecio en los mercados europeos, la caoba, el cedro, el pino, el campeche y otras maderas recientes fueron artículos de exportaciones. Durante el periodo de la integración con Haití, particularmente la exportación de la caoba, se constituyó en una de las principales fuentes de ingresos de divisas, la fabricación de muebles, interiores de buques y en la construcción de las viviendas para puertas y ventanas. Cambia la idea. Ok, ahora yo le estaré hablando sobre los problemas monetarios. Cámbialo. Ok, el Estado haitiano tenía su sede administrativa en Puerto Príncipe, capital de la República, en Santo Domingo y otras ciudades importantes de la parte de este de la isla. Solo existían cajas de recaudaciones cuyos fondos periódicamente tenían que ser remitidos a la ciudad capital. Cuando las autoridades haitianas abandonaron nuestro país en marzo de 1844, el recién surgido gobierno dominicano, que tomó el nombre de la Junta Central Gubernativa, apenas encontró en las cajas la suma de 6.866.64 pesos fuertes y 5.093.77 en moneda haitiana. El único tesoro existente era el medio circulante en moneda haitiana, aunque muchos comerciantes importantes mantenían siempre en sus áreas monedas extranjeras que eran utilizadas para cubrir sus transacciones en caso de necesidad. El primer gran problema económico que enfrentaron las autoridades fue el de crear una moneda nacional para poder retirar de la circulación de la moneda haitiana, cuestión que fue asumida por la Junta Central Gubernativa el 29 de agosto de 1844, mediante el decreto que ordenó una emisión monetaria de 150,000 pesos en moneda dominicana. Cambia la idea. Ok, ahora yo le estaré hablando sobre el primer gobierno de Báez y el segundo de Santana, la situación monetaria durante la anexión y cambios de la política económica. Iniciando con el primer gobierno de Báez y el segundo de Santana, Buenaventura Báez asumió la presidencia de la República el 24 de septiembre de 1849 y si bien asumió en su discurso inaugural, pronunciando ese mismo día la aplicación de un programa de gobierno orientado a organizar el sistema monetario, combatir el agio disciplinar, el ejército e introducir ciertas reformas económicas, su política financiera, y estuvo distante de la aplicación anterior por el general Santana. Apenas 4 días después de la pronunciación, su discurso prometiendo enfrentar el problema monetario en septiembre de 1849 bajo la excusa de hacer frente a los gastos de guerra, el presidente Báez emitió un decreto ordenando la emisión de 1 millón de pesos. 7 meses después, en abril del 1850, con la misma excusa, ordenó a su ministro de Hacienda reunir 600,000 en monedas de oro, al tiempo que dispuso otra emisión monetaria para cubrir la compra de la suma antes señalada. Otro factor importante que influyó en el desastre monetario lo fue la falsificación de papeletas, acción dolorosa que era prácticamente por delincuentes con influencias políticas. Primero durante el régimen de Santana y también durante el de Báez. En noviembre de 1854 se descubrió en la ciudad de Santo Domingo una falsificación de considerable importancia. Sus autores fueron los comerciantes de la Plaza Aniceto y Juan Bautista y consistió en la emisión de 300,000 billetes falsos de 5 pesos que sumaban 1.500.000.
Ok, ahora la suma monetaria durante la anexión, varios meses después de la proclamada anexión a sugerencia de las autoridades coloniales, fue creada por el capitán general Santana una comisión especial para esclarecer la situación monetaria del país. En esa comisión estuvo compuesta por Tomás Bobadilla, Don Miguel, Pedro Ricard, entre otros. La referida comisión rindió un informe a las autoridades españolas que señalaba entre 1844 y 1861 fueron hechas varias emisiones monetarias que superaban los 148 millones de pesos nacionales. Del total emitido fueron incinerados más de 64 millones, quedando en circulación casi 83 millones y medio de pesos nacionales, que al cambio fijado por el decreto de Santana el año anterior, significaba una cifra cercana a los 34,000 pesos fuertes. Una opinión más clara sobre el desorden monetario la ofreció la Cámara de Cuentas al ser cuestionada sobre el mismo problema. Ellos decían que la Cámara señala, los funcionarios no tienen hoy un archivo fundado, explícito y completo. La funesta guerra de 1857-1858 destruyó o dispersó lo que hasta entonces se hallaba el orden. El gobierno que sucumbió entonces, hecho en su agonía para prolongarse un tanto su convulsa existencia, la emisión de papel de moneda sin norma ni medida, con un jugador que pierde y en un vértigo de desesperación juega a la última prenda de su esposa y el último de sus hijos. Por su parte, el tesorero general, don Manuel, escribió un informe adicional que es una verdadera radiografía del desorden monetario creado por el gobierno de Santana y Báez entre 1844 y 1861. Para este documento referido a la unidad verdad, la única verdad que hay con la que su existencia amenazante es que se arrojó a la circulación en cantidades que nadie sabe y que nunca quedó la constancia fehaciente, porque ni de las emisiones quedaron huellas y para siempre debieron dar fe, ni tampoco de las amortizaciones en grado de seguridad. Y bueno, ahora yo les estaré hablando sobre los cambios en la política económica desde 1865 al 1880. Después de la anexión a España y la consiguiente guerra de la Restauración, profundizaron hasta la catástrofe el débil aparato productivo de la nación. Una nueva orientación en la condición de la economía comenzó a ser aplicada a los diferentes gobernantes que asumieron el poder a partir de 1865. En primer lugar, se fueron adoptando medidas de corte de comentaristas a fin de incentivar la economía. En consecuencia, el Estado pasó a incentivar para estimular la producción. Los primeros pasos en esa dirección fueron tomados por el general Cabral y continuaron siendo aplicados por Báez y por los demás gobiernos que sucedieron. El Estado dominicano en ese momento tenía una enorme ventaja para actuar en esa dirección. Era propietario de casi el 80% del territorio nacional. Desde hace bastante tiempo, varios intelectuales que ocuparon posiciones importantes en la administración pública y en el Parlamento venían defendiendo la necesidad de que el Estado adoptase una conducta más activa en el plano de la conducción de la economía. El primer gran mal que afectaba era la existencia de un ejército que permanentemente era muy numeroso, que no dejaba al hombre trabajar, le gastaba el tiempo y no le daba compensaciones. Por último, entre el 1876 y el 1878 fueron concebidas concesiones y franquicias de gran significación, como lo que le permitió la construcción del ferrocarril Sánchez La Vega, que comenzó sus trabajos en el 1882, también lo que estableció el monopolio de transporte marítimo entre la República Dominicana y Estados Unidos, y otra menor, pero para establecimiento de fábricas de jabón, velas, pastas alimenticias, entre otros. Cámbiala.
Gracias, esto ha sido todo de mi parte. Espero que hayan quedado todos los puntos claros y nos vemos en una próxima.